Y ahora hay que hablar en serio de un tema bastante complicado, porque nosotros lo hemos tocado varias veces, pero el otro día, no me acuerdo con quién estábamos charlando de este tema, y me decía, tienen que volver a tocar el tema del despertar sexual de los chicos y de las chicas, digo, relaciones sexuales en adolescentes, en chiquitos de 12, 13, 14 años, tenemos un montón de casos de nenitas embarazadas de 13, 14 años, ¿cómo nosotros podemos abordar este tema e informar y concientizar, tanto a los papás como a los chicos? ¿Qué hacemos como papás? Vos sabés que hay una dificultad enorme que tiene que ver con cómo se van naturalizando algunas cuestiones que me parece que no son abordadas claramente desde los que deberíamos de dar información, como vos bien decís, a los padres. Docentes, médicos, asesores en cualquier aspecto que tengan que ver con el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me parece que una de las cuestiones que está complicando este despertar temprano de la sexualidad es cierta naturalización de que esto sucede. Exacto. Y sobre esto por ahí no ponemos una mirada respecto de los riesgos que se corre cuando no hay una información. Sí, decimos, ay, los chicos vienen así, están aceleradísimos, van avanzadísimos y nos quedamos con esa. Sí, lo que pasa también es otra cuestión que tiene que ver con que probablemente hace mucho tiempo atrás había algunos espacios en donde se podía planificar el ocio y se daba una suerte de sublimación de la sexualidad, de la libido. Entonces por ahí el interés pasaba por la seducción, pasaba por cierto despertar paulatino de la sexualidad, pero no una cuestión en donde todo se vive con una temporalidad tan inmediata que definitivamente lo que mi cuerpo me pide lo logro y lo concreto. Claro. Hay otra cuestión que tiene que ver con cómo se asesoran los padres y desde qué lugar llega la información. Hasta donde yo puedo corroborar, todo lo que tiene que ver con la educación sexual está asociado a la genitalidad, no a la sexualidad. Ajá. ¿Sí? Todo lo que es información que se recibe, que se da a los formadores, que los formadores a su vez transmiten a las familias y a los niños o a los jóvenes, está vinculado con lo que es la genitalidad y la reproducción. Sí, que los chicos te escuchan, le entra por un oído, le sale por el otro, tipo biología, una clase de biología. Y además, obviamente ellos manifiestan saberlo, porque es verdad, se ve a lo largo, el desarrollo del cuerpo y el reconocimiento del cuerpo aparece como planificado en sala de 5. Imagínate que llegás al tercer, cuarto año, los chicos se supone que ya saben, pero respecto de esto hay una cuestión que tiene que ver con qué se informa, cómo se informa y desde qué lugar el chico recibe la información. Porque es cierto, diferenciar la genitalidad de la sexualidad, siendo los seres vivos, naturalmente seres que tendemos a la reproducción, ¿sí? Tal cual. Obviamente es importante para que podamos saber de qué se trata esta diferencia entre tender solo a la reproducción y cuidar y buscar que la sexualidad sea una instancia construida, placentera y elegida. Sí, y muy cuidada aparte. Y muy cuidada. Cuando los papás, sobre todo se da mucho en los papás de hijas mujeres, que intentan buscar un asesoramiento y lo hacen desde un lugar en donde van obviamente a un médico ginecólogo que con muy buen tino les explica cuál sería la manera y además hoy la mayoría, creería que todos, transmiten la importancia del uso del preservativo, pero de lo que no se habla, porque creo que tampoco es algo que les compete a los ginecólogos, si es, algunos lo harán, es del cuidado personal y de la posibilidad de elegir el momento, la instancia del desarrollo sexual. Claro, no, hablan en realidad cuando un papá, por lo que me imagino, lleva a la nena al ginecólogo porque va a tener su primera relación sexual, lo que habla el ginecólogo es que da por sentado que va a tener su primera relación sexual o cómo cuidarse, pero no hablan de esto que vos estás diciendo. Pero vos ahí estás diciendo algo que tiene que ver con esto que yo te decía al principio de naturalizar ciertas cuestiones. Se previene, frente a la posibilidad del inicio sexual de un hijo, se previene llevando para evitar un embarazo. ¿Sí? Y la enfermedad de transmisión sexual. En realidad deberíamos de pensar que se deben de prevenir conductas de riesgo que incluyen la sexualidad, atendiendo a que es importante trabajar con la posibilidad de evitar riesgos. ¿Sí? Y después evitar un embarazo, lógicamente. Y no solo esto atendiendo a las chicas, también a los varones. Tal cual. ¿Por qué? Porque en esta cosa de no cuidar no solo el desarrollo, sino la mirada que tenemos sobre el propio cuerpo, tampoco los chicos tienen una cuestión de ver qué están haciendo, por qué, con quién. Hay una etapa de la vida en donde hay un desarrollo hormonal que reclama, llama y de alguna manera pide un contacto sexual. Sí, pero hoy lo que se ve, y yo no soy pacata ni tengo la cabeza cerrada, pero ves nenas de 13, 14 años que la verdad es que tienen relaciones sexuales no con un chico que le gusta y que están de novios y que tienen una relación. En realidad están haciendo cualquier desastre. Digo, ¿cómo les influye eso en su cabecita? Porque son chicos que todavía no saben ni dónde están parados.
¿Y cómo influye? Influye desde varios lugares. Primero porque están alterando un proceso de desarrollo que en general puede tener consecuencias además físicas desde el lugar mismo de cómo crece un cuerpito a los 12, 13 años que no termina de crecer hasta, bueno, dependerá de cada estructura genética, pero claro, mínimo hasta los 15, 16. Y por otro lado, en el tema del respeto por sí mismos, claro, de la falta del autoconocimiento físico. Digo, uno se conoce a sí mismo a través de qué, de mirarse, incluso de tocarse, porque desmistifiquemos un poco esto de la masturbación, porque lo vemos como una cosa horrorosa a la masturbación femenina y masculina, pero no vemos como un horror las relaciones sexuales tempranas. Claro, entonces, claro. Bueno, no juguemos con esto, porque digo, también es importante a veces tener un conocimiento de sí mismo para saber cuál es el límite, qué límite yo me pongo a mí mismo y cuál le pongo al otro. Porque en esta cosa indiscriminada, como vos bien decís, de tener relaciones sexuales tempranas, tampoco puedo elegir qué quiero para mí. No, porque no tienen ni idea. Claro. Es tremendo. ¿Qué podemos hacer como papás? ¿Charlar con los chicos? En principio, te sacan corriendo, porque esa es la otra. En principio yo creo que hay una responsabilidad que tenemos los adultos que tenemos acceso a través de la formación. Me parece que tenemos que empezar a trabajar en que las charlas respecto de la educación sexual sean compartidas, no solo respecto de un médico, que en general todos están muy bien preparados para eso, y si los hubiere médicos que están preparados además para hablar no solo de la genitalidad, abrir un poco el espectro, porque aún hoy en nuestra sociedad un insulto es decirle al otro o hacer referencia respecto de la homosexualidad, cosa que me parece que no está bien, y que en ese despertar sexual hay elecciones de género que hoy nos están sorprendiendo, entre comillas, pero que las tenemos, y las tenemos en el aula, las tenemos en la calle, las tenemos en el club, y que me parece que tenemos que formar a nuestros hijos también en eso. Sí, desde el respeto, ¿no? Exactamente. Me parece que es la base, porque si los chicos no se respetan a sí mismos, no respetan al otro, no respetan la elección sexual la elección sexual de género, claro, del otro. Y me parece que en ese aspecto, por ahí los papás no tenemos las herramientas suficientes. Entonces sí es interesante buscarlas. Hay mucho material para leer, mucho material que tiene que ver con qué decir, más allá de cuídate, usa profiláctico. Y empezar desde más temprano por ahí con las charlas. Digo, ¿qué pasa si...? La sexualidad es intrínseca al ser humano. Por eso. Por lo tanto hay que empezar desde... Pero yo digo, no arrancar el día que vos sospechás que tu hija o tu hijo capaz que pueden ya tener relaciones sexuales. Por ahí empezar desde antes a hablar del tema, supuesto. ¿No? Sí. Como para que no sientan que es un límite que les estamos poniendo, sino formarlos para ciertas cosas. Formarlos para para que sepan que tienen libertad de elección, para que sepan que pueden decidir si sí o si no. Exactamente. Porque ¿sabes qué? Formarlos justamente para que puedan hacer una libre elección de su sexualidad, pero con la formación que eso requiere. Claro. ¿Sí? Porque de pronto, creo que a todos nos pasa que llegado el momento en donde suponemos, nos da como temor pensar en lo que pueda suceder, no importa si tenés hijos varones o mujeres, ¿sí? Si uno es respetuoso, se supone que debe de educar para el respeto por sí mismo y por el otro. Exacto. ¿No? Se entiende qué quiere decir. No es que yo tengo varones y bueno, no. De claro. Ninguna manera. No, ay, es recanchero, mi hijo debutó con 2. Por favor, porque esto también se ve mucho. Los papás de varones nos distendemos. No, los papás de varones nos tenemos que ocupar tanto como los papás de mujeres. ¿Por qué? Porque no se trata solo de educar para que se prevengan enfermedades, sino para el respeto por él y por la persona con la que él esté. Por supuesto. Me parece que esto es fundamental. Esto que decís es fundamental, porque se escucha mucho como una gracia. Mi hijo cuando sea grande va a agarrar a tu hija como si la otra cosificar. No, pero se escucha todo el tiempo. Permanentemente, sí. ¿No? Y además como una cosa más distendida, porque bueno, yo tengo varones. Sí, yo tengo varones. Y a los varones míos se los educa en lo el que pasa respeto y en el cuidado. Que ahí me parece que el respeto también tiene que venir desde la formación de los papás. Estamos hablando de una cosa mucho más profunda, porque si estamos hablando de papás que toman como una gracia cagar a la esposa, o si toman como una gracia y lo hablan adelante de los chicos, que le pagaron a una chica para tener relaciones sexuales, y realmente me parece que tenemos que empezar nosotros a cuidarnos, a ver qué ejemplo le damos a los chicos, ¿no? Es verdad. Pero sí a los papás tratar de buscar el mayor asesoramiento posible, no llevarlo todo al plano de la genitalidad. Claro. Por ahí una conversación con un pediatra tiene bastante más que ver, un pediatra formado, tiene bastante más que ver con una información integral acerca de lo importante del cuerpo en desarrollo, de qué cosas pueden llegar a suceder en adelante, de qué manera puede, conociendo el cuerpo, incluso sentir mucho más placer que en el mero hecho de tener una relación porque hay que tenerla, porque está naturalizado. Por deporte, porque todas mis amiguitas tuvieron, porque si no soy un tonto, porque... Me quedo fuera. Claro, esto de pertenecer a un grupo. Exactamente. Sí, tenemos que estar como muy atentos y me parece que tenemos que
que arrancar con estas conversaciones mucho antes de que esto nos explote en la cara y que no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que a los chicos, te vuelvo a decir, la sexualidad nace con el ser humano. Entonces me parece que, porque traemos genitales, claro, de los cuales nos iremos haciendo cargo en adelante. Pero lo que quiero decir es, desde muy temprana edad, cuando uno habla de la higiene, cuando uno habla del cuidado de las partes íntimas, cuando uno habla de la importancia de no, digamos, de cuidar de que cualquier otro que no sea el médico o el papá, la mamá, no te toquen, sí, de cuidarte, de preservar tu cuerpo, estamos hablando de la sexualidad. Cuando un bebé se toca, está iniciando, descubriendo su cuerpo, iniciando un ámbito que no nos parezca horroroso esto, porque es así. Claro. Entonces, digo, creo que también hay que empezar como a tener, no pasa por tener una formación o creer que uno está ayornado el hecho de decir, sí, yo con mi hijo hablo de tal o cual cosa. No, pasa por saber que esto no nos debe horrorizar, que no naturalicemos cosas. Sí, informémonos nosotros como papás. Tenemos que saber qué es lo normal, cuáles son las etapas por las que pasamos todos desde que nacemos hasta ser adultos, ¿no? Exactamente. Ay, exactamente, me sacó un 10. Muy bien, gracias por haber venido. 1548-0887, ¿cómo andas con los turnos? Hasta las manos. Bueno, no importa, 1548-0887 te salvó. Muchísimas gracias, Arminda. Arminda me mandó un mensaje el viernes, me parece que fue, o el jueves, que me puso, sos la nata de la comarca. La nata de la comarca. Bravo, me pone nada. No, un beso muy grande a Arminda, que la verdad es que nos está dando una mano tremenda con Alianza para Todos, como todos los privados que nos están ayudando a seguir adelante con este proyecto mientras se deciden a mandar la nota de pedido de aporte y de pedido de subsidio. La gente, por suerte, nos está ayudando a seguir adelante y que realmente valora el esfuerzo que más que nada está haciendo Facundo con este proyecto solidario que va todo el tiempo. Gracias a Pamela Zárate, que nos ayuda con la leche. Gracias, amiga, por estar al lado nuestro, que tenemos bastantes cosas durísimas por vivir ahí, que nos ayudan muchísimo. Nos vamos hasta mañana. Hoy 20 horas la repetición. Acordate que a partir de las 21 horas ya Dani Navarro sube la página, así que tenemos www.paracontartemejortv.com.ar, nuestra página web. Metete para ver todas las notas del día de hoy. Gracias, amiga, por haber venido. Para mañana yo quiero encontrar, porque vi notas, vi fotos de Chimpay. ¿Viste que vimos fotos de Chimpay? Hoy es la celebración. Claro, y fue una fiesta hermosa, y estaba el obispo, y estaban todos, y leí que fue el gobernador Beretilnec. ¿Qué hizo? ¿Le dio la mano al obispo después de decir las barbaridades que dijo cuando el Papa Francisco fue a Argentina? Decidieron que el Papa sea el Papa Francisco, que resulta que hoy nos contaron un chisme. Cuando estábamos desayunando, que no puedo decir quién, que se me comió todas las tostadas. Bueno, no, pero ya lo dije en el primer bloque. El que no vino el primer bloque no puede hacer el jueguito así de asociación. Nos contó que resulta que el gobernador de Tilnec se enteró de que el Papa era un argentino y era el Papa Francisco, era Bergoglio, porque estaba justo en una reunión con Devido. Y parece que Devido en el momento tiró un comentario desafortunado. Él quiso ser, esta es una frase de Facundo Andrés, quiso ser más papista que el Papa. Y bajó, lo agarró la prensa y vociferó y habló pensando que lo que había dicho Devido, que era un exabrupto, era la línea del gobierno. Después la presidenta sale a enseñar